antes de escribir una sola barra, antes de grabar un adlib, incluso antes de encender el micrófono, ajustar el pop filter o poner un pequeño trazo en tu libreta de notas, hay algo que la mayoría, pero la gran mayoría de artistas se le pasa por alto. Y es algo que debería ser de sentido común, pero el sentido común es tan común que muchas veces se pasa por alto y rara vez se practica en la industria moderna. Y es preguntarse, pero preguntarse con total brutalidad, ¿por qué estoy haciendo esto? Y no es una pregunta poética, no es un ejercicio de introspección para llenar espacio en una biografía de Instagram o lo que quieras. Es una pregunta estratégica y es la más importante que responderás en tu carrera, porque debería ser la primera pregunta que te deberías hacer antes de empezar una. Actualmente vivimos en una época bendecida. Nunca antes en la historia de la música un artista tuvo acceso tan pero tan democratizado a la información y conexión con el mundo. Todo está al alcance de nuestras manos. Sin embargo, eso a su vez puede significar una gran trampa. Hay algo a lo que yo le denomino la paradoja del ruido en la industria musical. Y no me refiero a ruido por canciones malas, artistas sin talento o sonidos estridentes. A lo que yo me refiero es que hay demasiada información, hay demasiadas voces que suenan al mismo tiempo, demasiados gurús en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok que te explican cómo viralizar un clip, cómo entender o hackear el algoritmo de las distintas plataformas de streaming o redes sociales, que te dicen cómo producir una canción en 15, 14 días, como si fuera una fábrica de embutidos. Toda esa información es correcta. ¿Por qué? Porque obviamente la emiten personas, especialistas, que han vivido de cerca, tienen experiencia en estos temas, o conocimiento totalmente directo, lo cual es completamente valioso para todos aquellos que son artistas, músicos, porque les sirve para aplicarlo. Todos esos gurús lo hacen con una buena intención. Pero acá hay un detalle principal que pasa muy desapercibido. ¿Sabes cuál es? Que muchas veces ellos parten con la idea de que ustedes, de que nosotros ya sabemos hacia dónde vamos. Nos enseñan a correr, nos enseñan a aplicar, pero no precisamente saben o somos conscientes de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Te dan una herramienta, te muestran el martillo, pero no te preguntan si quieres construir una casa, una mesa o una catedral. Nos enseñan a ejecutar, pero no somos conscientes del objetivo final, y esa es la raíz del colapso de muchas carreras. Y te voy a explicar por qué. Porque esta es información táctica. ¿Qué significa una táctica? Una táctica no es más que un paso. Un paso pertenece a una secuencia lógica y estructurada que compone una estrategia. Hablamos de paso 1, 2, 3, 4, 5 que yo debo aplicar de manera secuencial y lógica para poder ¿qué? Llegar a un objetivo. Eso es algo que nosotros no nos hemos planteado, porque parece demasiado obvio, a veces muy ambiguo, el saber hacia dónde queremos llegar con la siguiente acción que vamos a aplicar. Acá hay dos tipos de visiones o artistas, aquellos que ya tienen un objetivo preciso y aquellos que no. Imagina el escenario correcto. De la nada me encuentro en YouTube a un gurú, a un estratega que me dice cómo viralizar un clip de TikTok. Y vaya, la verdad que eso sí me interesa, porque yo previamente he entendido que como objetivo principal quiero vivir de la música. Y bueno, para poder vivir de la música yo tengo que generar ingresos a través de ella. Entiendo que hay una serie de estrategias, de alternativas que podría seguir y a su vez hay una serie de pasos que podría realizar de manera lógica, secuencial, como para poder obtenerlo. Y para ello simplemente hago algo de ingeniería inversa. Yo entiendo que para generar ingresos, los principales medios o canales son las plataformas de streaming y sus distribuidoras. Digamos que a través de ellas yo voy a terminar recibiendo, por así decirlo, el dinero. Pero ¿cómo es que puedo generar dinero a través de estas plataformas? En primer lugar, uno de los indicadores principales es el número de reproducciones que yo obtengo u obtendría
por cada una de mis canciones, que ya tengo subidas a las plataformas o que voy a terminar por subir. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que yo puedo obtener precisamente los números suficientes en reproducciones como para que yo pueda obtener un número determinado de monto de ingresos? Y yo entiendo que en base al número de personas que consumen mi música es que yo voy a obtener de manera directamente proporcional un monto de ingresos. Entonces, a mayor número de personas que lleguen a mi perfil o plataforma y mis canciones, voy a incrementar el número de ingresos obtenidos por reproducciones. Y siguiendo el sentido común o las preguntas de manera retrospectiva, sería cómo es que yo puedo traer una gran cantidad de audiencia a mis perfiles, a mis plataformas, para que terminen escuchando mis canciones dentro de las mismas. Y ahí es donde me llega del cielo ese video sobre cómo viralizar un TikTok. Y ahí es cuando me explica cómo funciona más o menos la plataforma de TikTok, en donde tú puedes compartir contenidos cortos, en donde se puede seducir a una mayor cantidad de audiencia porque les llega a ellos tu contenido y no los buscan directamente, como sería en el caso de YouTube o directamente en mis plataformas de streaming, en donde yo activamente como consumidor busco ese contenido y no al revés. Lo que me permite a mí como artista no solamente lanzar un clip y que éste obtenga números masivos de audiencia, de reproducciones, no solo me enseña la estructura que debería tener este video, sino también cómo conectarlo o generar una llamada a la acción para que pueda conectar ese contenido en la plataforma de TikTok, para que toda esa audiencia masiva que yo capte pueda terminar yendo a mis plataformas de distribución musical como Spotify, SoundCloud, YouTube, etc. Por ende, siguiendo al pie de la letra esa táctica o tarea que me deje ese gurú, consigo el 1.000.000 de reproducciones de mi TikTok y de ese 1.000.000 una gran cantidad de personas, un 10%, un 20% termina ingresando a mis cuentas de plataformas de streaming porque yo puse en mi perfil un link o directamente en los comentarios también lo pude ingresar, o mi nombre artístico o cualquier tipo de conexión con mis plataformas, y por ende terminó alimentando y generando esas reproducciones que yo buscaba de mis canciones. Y de manera seguida pude obtener la monetización que tanto esperaba con esa táctica. Pero todo eso se logró a partir de que yo sabía que tenía un objetivo, vivir de la música, y de que pude de manera de sentido común o de conocimiento, estrategias, saber exactamente cómo funcionan las plataformas, cuál es el camino que tiene cada uno de los oyentes entre que conocen mi música hasta que la consumen, y al final aproveché esa información que me dieron los gurús acerca de una táctica, una herramienta que yo podía utilizar para al final terminar lograr ese objetivo, que era el cómo viralizar un clip en TikTok. Pero obviamente también existe la contraparte, aquellas personas que solamente aplican la táctica pero sin tener ningún objetivo como tal. Sería como dar pasos al azar. Yo puedo viralizar un TikTok, consigo el 1.000.000 de reproducciones de ese TikTok, pero no hubo ningún llamado a la acción, no hubo personas que terminaron yendo a alguna plataforma mía porque ni siquiera yo sé si quería monetizar o no, y si lo quería hacer era una idea ambigua, no sabía exactamente cómo iba a hacerlo, qué estrategias debía de tomar y mucho menos cómo aplicar esta táctica que terminó siendo como dar pasos al azar, como buscar la puerta en una habitación oscura, adelante, atrás, pasos, 3 pasos, 5 pasos, y al final simplemente estás tanteando sin saber hacia dónde estás yendo. Y acá tú me dirás, oye, pero posiblemente a mí me sirva, yo lo puedo aplicar, consigo esa audiencia, pero ¿qué sucede? Tú no sabes precisamente si esa táctica, ese paso es precisamente lo que tú necesitas, porque no solamente estás gastando energía, estás gastando tiempo,
estás gastando recursos viendo un video X que encontraste y no sabes cómo se incorpora a tu planeamiento estratégico, a tus estrategias directamente para lograr alcanzar ese lugar que tú tenías como objetivo. Porque como veremos más adelante, no todos los artistas quieren monetizar. Hay algunos que simplemente quieren dar a conocer un propósito, quieren mostrar su arte como tal de la manera más pura, conseguir solamente audiencia y por ende distintas coordenadas finales conllevan a distintos caminos por recorrer. Y muchas veces esos caminos no son los más indicados o los precisos para poder alcanzar ese punto final. Y hablando de coordenadas finales, acá es cuando yo les voy a poner la siguiente metáfora fácil para que me puedan entender la importancia de tener un objetivo mega archi ultra específico.